anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Los números, con toda contundencia, muestran hoy que nuestra deuda en cesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje que es oportunamente anunciada. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Esto sucedía en el año 2005, la palabra del presidente Néstor Kirchner, Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el anuncio que se realizaba justamente para el pago a los acreedores, pero en previo, en el año 2001, también compartíamos al expresidente Adolfo Rodríguez Sá en el Congreso de la Nación, cuando Rodríguez Sá, es el 2001, diciembre del 2001, anunciaba la cesación de pagos. Exactamente, algunos de los momentos históricos de estos 30 años de democracia que compartimos con ustedes y para todo el país, al igual que los artistas que están sobre el escenario, pero algunos que ya bajaron y están con nuestra compañera Gaby Radich. Así que la saludamos a Gaby y vamos a ella. Gracias, Silvia. Efectivamente, pasan nuestros artistas en esta celebración, en esta democracia para siempre, y para siempre también está el arte, las canciones y cuánto valor cobra hoy cantar. Una vez más, todavía cantamos. Bienvenidos, acaban de bajarse del escenario Teresa Parodi y Víctor Heredia. ¿Qué significa estar hoy aquí celebrando? Te voy a decir algo. Bueno, Víctor es mi amigo, mi hermano, pero para mí fue emocionante hoy cantar con él esa canción, por lo que significa esa canción en la democracia, en la lucha de nuestro pueblo más profunda, y compartir el escenario después de estos 30 años con este autor tremendo que ha musicalizado la historia de la Argentina y que nos sigue acompañando. La cancha, la calle, las manifestaciones cantan la melodía, todavía cantamos con otras letras. Es decir, el pueblo ya la tomó, es de Víctor Heredia, y el pueblo argentino tiene que compartir la autoría, pero fue muy emocionante cantar eso. Y acá, justamente para reafirmar este hecho que venimos a decir democracia siempre, a decirle no al vandalismo, no a los desestabilizadores, sí a la esperanza de construcción, inclusive la democracia para coincidir o disentir, pero la democracia. Víctor. Yo voy a decir mirá quién habla, me iba a decir, porque imagínate, la canción es urgente, Pedro Canoero, esa musiquita, socorro. Es tremendo lo que ha escrito esta mujer. Así que para ella fue un orgullo, para mí un doble orgullo, sentirla realmente. Alguna de esta canción, por ejemplo, y poder cantar con ella esto que tiene que ver con las luchas populares. Hoy decíamos al iniciar el pequeño concierto que hicimos los dos juntos, que no veníamos a celebrar, porque hay muerte, hay violencia, hay dolor en la gente, una violencia absolutamente injustificada. Vinimos a ratificar el amor, la esperanza de los argentinos en esta democracia. Esto venimos a hacer hoy, a ratificar esta democracia que yo creo que es esencial defender desde todos los lugares que uno pueda. Víctor, Teresa, democracia para siempre, gracias. Nos vamos con Ignacio Copani, que está también en el escenario brindando sus canciones para la gente aquí en la plaza. Chavando mi torpeza al bailar, puede que me vean un agujero en la camisa, puede que me lean las pavadas que les suelo cantar. Y cargando a los amigos y aguantando otras cargadas que me ligo. ¿Y cómo Narigón, hincha de River, cantante de cuarta, puede verme jugando a las cartas, puede verme borracho también. Puede verme tirado en la playa, bronceando la panza, como lo hace usted. Puede que me vean fabricando más ceniza, aunque a cada rato me prometa
aliviar el pulmón. Puede que me vean imitar la Mona Lisa en un garabato hecho con pintura en aerosol. Y puede ser que sigo y sigo, pero no voy a olvidarme del amigo, del que se llevaron vivo y hoy no está. Puede verme rondando esta plaza, puede verme rastreando la luz, puede verme porque doy la cara, prefiero golpearla que ser un avestruz. Puede verme señora oligarca, puede verme señor general, puede ver que conservo las marcas que no han de tachar con un punto final. Puede verme entre risas y besos, no crean por eso que voy a olvidar. La actuación allí de Ignacio Bopani sobre este escenario montado a metros de la Casa de Gobierno. Vamos a estar volviendo en minutos, claro, al escenario con más canciones, con más artistas, pero también ahora con más testimonios de estos 30 años de democracia, con más testimonios, por ejemplo, una representante de la educación ahora. Adriana Puigros, educadora, ella una de las máximas representantes argentinas en cuanto a este tema y que dialogó con Rosario Lufrano sobre dos temas en particular. Uno, lo que significó el exilio, ella estuvo exiliada durante la dictadura, y luego lo que ocurrió con el juicio a los genocidios. El rock que en sus letras tantas veces contó. 30 años de democracia se cumplen y llegar a ella significó para toda la sociedad argentina una gran lucha, una gran pérdida. Además de los desaparecidos, de un proceso de destrucción del aparato productivo nacional que necesitó de un sistema represivo muy fuerte en la Argentina, en todos los sectores, académicos, estudiantes, obreros. También estuvieron aquellos que tuvieron que vivir el exilio. ¿Qué significó esa lucha? Yo creo que significó, en primer lugar, la lucha más concreta de las madres, de las abuelas, la lucha por el nombramiento de los desaparecidos. Creo que también, digamos, las diferentes formas de lucha contra la dictadura fueron muy importantes. Las luchas de quienes se quedaron en el país, las luchas de quienes de diversas maneras enfrentaron a la dictadura, las luchas desde el exilio. A mí me tocó desde el exilio. Digamos, cuando en el 76 se establece la Junta Militar y empieza con la mayor naturalidad una dictadura solo semejante a las peores represiones que ha habido en la historia contemporánea de la humanidad, entonces creo que hay que pensar muy profundamente cuál ha sido el papel que ha tenido desde el último burócrata hasta el presidente de la Junta, Jorge Rafael Videla, ¿no? ¿Y qué significaba que desde un gobierno constitucional y con una AAA tuvieses que irte a vivir a México? ¿Cómo se vive ese exilio cuando después llega esa dictadura que viene a ratificar este proceso que ya había empezado con la AAA, ¿no? Realmente era muy impactante porque, bueno, yo soy peronista y verdaderamente, y haberme tenido que exilar justamente cuando todavía estaba en el poder un gobierno peronista, era algo que te llevaba a pensar muy profundamente las cosas, ¿no? Es cierto que Perón había muerto. ¿Qué cosas se mueren en un exilio? ¿Qué cosas se mueren en el exilio? Se mueren. Bueno, para empezar, la gente que uno quiere mucho. Yo estaba en el exilio cuando mataron a mi hermano en el 76. Entonces, es muy terrible. O sea,
además cuando te matan a alguien y estás lejos, bueno, cuando estás cerca también es terrible. Cuando estás lejos tiene un sentido particular. El año 76, 77, 78 era muy terrible. Y yo me acuerdo, bueno, que muchos buscábamos, decidíamos si íbamos a vivir, ¿no? Y además con algo que teníamos todos muy adentro, que era, queremos volver algún día, ¿no? Muchas veces no lo decíamos porque no parecía posible, parecía un horizonte inimaginable, ¿no? Uno en cada época de su vida piensa que ese momento va a ser eterno, ¿no? ¿Qué valorás o qué crees que significan estos 30 años de democracia viniendo de esa lucha, de ese exilio, de los muertos, de las cosas que se murieron, no solamente creo yo en la desaparición física de nuestros seres queridos, sino que seguramente se nos han muerto otras cosas, ¿no? La gran decisión de Néstor de hacer los juicios, de seguir adelante con los juicios. Obviamente la decisión de Alfonsín, sí. Pero luego, ¿sí?, la decisión inmensa de Néstor de seguir a fondo los juicios, porque eso fue como poner en el centro de la cultura política argentina, ¿sí?, la justicia. ¿Fue una manera de volver esa? Yo creo que esa fue la manera de volver. Yo creo que lo que habilitó el verdadero regreso fue la apertura de los juicios por parte de Néstor. Y antes que eso, cuando Néstor hace bajar el retrato del cuadro. Las alturas de esos cerros de todo nuestro país. Él no quiso perderse este día. El exilio en la lucha por la libertad, el testimonio recién de Adriana Puigros, este testimonio realizado por Rosario Lufrano. Claro, vamos a seguir repasando diferentes representantes que han trabajado mucho para que esta democracia llegara a la República Argentina. Una democracia contada en primera persona por muchísimos testimonios que hemos recogido y que iremos poniendo al aire en esta edición especial de Visión 7. Y a propósito de los testimonios, mientras siguen ingresando distintas columnas a la Plaza de Mayo, muchos han salido de trabajar, por eso se están sumando ahora a lo que es esta celebración. El que está en el medio, en el lugar donde están llegando todos los que se van a sumar, es Ariel Magirena. Ariel, ¿qué está pasando? Contanos. Silvia. Bueno, está ocurriendo que están llegando los protagonistas silenciosos de estos 30 años de vida institucional en la Argentina, los que en cada ocasión aportan su voto y dan el fundamento de esta democracia. Muchos de ellos, además, tienen sus profesiones, vienen desde sus trabajos a participar de lo que es esta celebración. Daniel Mojica es periodista, es escritor y también un ciudadano consciente del momento histórico que se está viviendo. ¿Y cuál es tu reflexión? Bueno, yo estoy muy contento por estos 30 años de democracia que estamos festejando y me gustaría hacer una división porque los primeros 20 años tuvimos una democracia condicionada, sobre todo por las corporaciones, y creo que desde el 25 de mayo, cuando asume Néstor, vivimos en una democracia más adulta que se ha enfrentado a esas corporaciones y que nos ha permitido estar hoy acá disfrutando de este festejo sin los condicionamientos que ha tenido la democracia en otras épocas. Creo que de alguna manera estamos construyendo una democracia un poco más adulta, más participativa y vamos por la justicia social, que es lo que nos está haciendo falta. Muchas gracias, Daniel. Las voces entonces, decíamos, de los ciudadanos de a pie, de los que ponen el voto, los que son el fundamento de la democracia en la celebración de estos 30 años de institucionalidad. Siguen ustedes. Muchas gracias, Ariel, y nos vamos rapidísimo a Gaby Radice, que está allí con todos los artistas. No solo políticos, pero también antes, exmandatarios. ¿Crees que todos estos sectores van a celebrar hoy el Día de la Democracia, que estarán presentes? Yo estoy convencido que estos 30 años de democracia es una construcción colectiva del conjunto del pueblo argentino, digamos, ¿no? Y que eso merece la participación absolutamente de todo. Creo que independientemente de la forma o de que cada uno cómo decida festejarlo, interiormente los argentinos tenemos que estar contentos, satisfechos de haber construido este periodo democrático tan extenso, digamos, ¿Qué es lo que falta todavía, ministro, para fortalecernos aún más? La democracia es una construcción permanente, es una construcción colectiva y evolutiva, digamos, ¿no? Uno llega a un estadio y seguramente el solo hecho de llegar a un estadio le exige mayor cantidad de nuevos objetivos, así que siempre vamos a tener
objetivos permanentes, de que la democracia sea más plena, que la democracia sea más inclusiva, que la democracia sea más tolerante. Usted va a llegar a un nivel de tolerancia enorme, pero seguramente siempre va a incluir más. Usted, mire, tome dos cosas que han sido transversales para la historia de la democracia, digamos, ¿no? En el año 85, 86, los primeros años de la democracia, todo el debate que generó el divorcio vincular en la Argentina, digamos, ¿no? Y hace 2 años atrás, 3 años atrás, el debate que generó el matrimonio igualitario, digamos, ¿no? Esas dos leyes permitieron seguramente tener una democracia más plena, más igualitaria, con la inclusión del otro. Lo importante de la democracia es que uno pueda incorporar la mirada del otro, digamos, ¿no? Y eso es lo que hace que cada vez una democracia sea más fuerte, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales logros de estos 30 años en democracia? Todos los logros han sido importantes, digamos, ¿no? La democracia en estos 30 años ha tenido diferentes momentos y diferentes situaciones. Por suerte siempre, inclusive en las situaciones de crisis, una fuerte voluntad del conjunto del pueblo argentino de seguir para adelante y de seguir construyendo esta democracia que hoy tenemos y que hoy disfrutamos. En la República Argentina uno recorrerá durante todos estos años y tendrá recuerdos que le generan más empatía, más afectos y recuerdos de los otros también. Pero bueno, también de esto se tratan las construcciones colectivas. Lo importante de una construcción colectiva es que siempre vayamos adelante un paso más. A veces los pasos son gigantes, a veces los pasos son más cortos, pero siempre poder ir construyendo para adelante. Déjeme preguntarle si hoy hay sectores, si usted cree que hoy hay sectores que quieren atentar contra la democracia. Bueno, seguramente habrá algunos que se sentirán más cómodos en otros sistemas. Yo creo para mí, y estoy convencido que profundamente son minoritarios en la Argentina, digamos, ¿no? La Argentina de hoy es un país democrático con todo lo que significa y con todas las letras, por decirlo de alguna manera, democrático con mayúscula, y ese es el espíritu que vive en cada uno de los argentinos, así que a mí me parece que esto es lo que tenemos que celebrar fuertemente, ¿no? La democracia la ha sufrido Alfonsín con distintos vaivenes dentro de la democracia. Hoy por hoy se está dando distintos acuartelamientos en la policía de distintas provincias. Digo, estas son formas de desestabilizar un sistema y teniendo en cuenta aparte que justamente se están cumpliendo 30 años hoy. Bueno, merece todo nuestro repudio, ¿no? La verdad que todos estos intentos no tienen nada que ver con lo que significa un principio básico que tienen que cumplir las fuerzas de seguridad, que es darle seguridad a los argentinos. Digamos, no todas las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad tienen un principio básico que es el principio de la verticalidad a la hora de construir, de poder llevar adelante su función principal, digamos, ¿no? Y cuando usted tiene una situación de estas características y estas situaciones asambleísticas, por decirlo de alguna manera, se pierde este principio básico que yo acabo de decir, digamos, ¿no? Nadie dice o desconoce de que puedan existir para todo trabajador mejoras en sus condiciones de trabajo, pero esta situación no tiene nada que ver con la función para la cual han sido incorporados y formados por el conjunto del Estado argentino, digamos, ¿Son policías equivocados en el método, tal vez, o hay algo deliberado detrás de todo esto? Yo diría que habría que tener varios ámbitos de reflexión. El método es absolutamente inapropiado, digamos, ¿no? No se puede dejar sin seguridad a la población. La verdad es que las fuerzas de seguridad han sido conformadas y constituidas, son la principal herramienta que tiene el Estado democrático para garantizarle seguridad al conjunto de los ciudadanos. Cuando esas fuerzas se construyen y se forman de una determinada forma, digamos, no es que la verticalidad es un capricho. No puede existir dentro de una fuerza de seguridad una situación asambleística en donde no se reconocen los mandos, ni la jerarquía, ni las estructuras de cada uno de ellos. Se desvirtúa y se alejan del cumplimiento de su función principal, digamos, ¿no? Así que a mí claramente me parece, y por suerte está recibiendo la condena absoluta de todo el arco político, digamos, ¿no? Me parece que eso es
error gravísimo y merece toda nuestra condena, ¿no? El presidente Teresa Parodi decía que los saqueos del 2001 eran saqueos por hambre. Los saqueos de estos se vio que no eran por hambre, que eran por otras características. ¿Coincide con este análisis que hacía Teresa Parodi? Sin duda que son características distintas y ustedes lo que tienen que fijarse cuando se producen este tipo de circunstancias, quiénes son los que la protagonizan. Cuando los saqueos del 2001, yo me acuerdo del 88, 89, eran situaciones en donde las que estaban encabezando eso eran las mujeres, eran las madres de familia. Lo que había allí era una necesidad primaria, que era el hambre que tenían sectores importantes de la población. Hoy es una situación absolutamente distinta, digamos, ¿no? Así que me parece que eso también merece una mirada y una reflexión. El tejido social que hoy tiene la Argentina es un tejido social muchísimo más fuerte y mucho más contenido que en otros momentos y que en otras circunstancias, ¿no? ¿Tiene un cuadro de situación cómo está la situación, valga la redundancia, en el interior del país? No, esa es una información. Bueno, allí estaba el testimonio del ministro de Defensa, fue consultado Silvia sobre diferentes cuestiones, pero puntualmente sobre los saqueos y la situación de la policía en algunas provincias de la República Argentina. Estamos escuchando ahora a Jaime Torres allí en el escenario, pero seguimos recorriendo Plaza de Mayo y los alrededores de la Casa de Gobierno. ¿Y qué es lo que está pasando adentro y con los artistas? Allí está Gaby Radich, así que Gaby, volvemos con vos. Claro, mientras el maestro, ese genio, patrimonio de la humanidad que es Jaime Torres, está en el escenario brindando su arte, nosotros estamos aquí con artistas que han pasado también un poquito más temprano con sus canciones en un escenario alternativo, por donde pasó gente como las del Abasto, también Arbolito. Los Super Ratones estuvieron allí. ¿Cómo fue, Person, encontrarte ahí con la gente, con las canciones una vez más? Hermoso, primero por el entorno, ¿no? De este encuentro de los 30 años de democracia que, como decía, nos han costado sudor y lágrimas también, aparte de todas las alegrías que tenemos hoy en el presente. Y sobre todo, algo que nos encanta a nosotros es recuperar el espacio público como propio, no solo para el pueblo, sino para los artistas. Democracia para siempre, venir, cantar, estar con la gente. Mario, ¿cómo fue ese momento? Bueno, es espectacular justamente, porque de alguna manera la democracia se vive, ¿no? Y se celebra, y en este momento justamente estamos disfrutándola. Yo creo que el término democracia tiene que ver con el disfrute, para el presente y para el futuro. Así que estar en este marco, la verdad que nos sentimos orgullosos de haber sido convocados. Super Ratones también presentes en esta tarde y seguimos compartiendo lo que se vive en esta celebración de los 30 años de nuestra democracia. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Bien? Sí. Gracias Gabriela por el trabajo allí. Más testimonio de músicos, de artistas en minutos, pero decíamos, tenemos un sinfín de informes, Silvia, especiales de testimonios importantes de esta democracia, estos 30 años, pero cómo se llega también a estos 30 años de democracia. Más testimonios, Silvia, ¿qué tenemos ahora? Algunos recordarán a la multipartidaria, que fue la expresión conjunta de 5 partidos políticos, justamente con vistas a lo que se avisoraba sería muy próximo la democracia. Hoy estamos celebrando los 30 años. Por eso hablamos con uno de los dirigentes políticos que estuvo al frente de esa agrupación, Néstor Vicente. La multipartidaria fue una instancia de acción política conjunta integrada por los partidos Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, Intransigente, Demócrata Cristiano y Movimiento de Integración y Desarrollo, que tuvo como objetivo presionar a la dictadura militar para que abandonara el poder y se estableciera un régimen democrático. Néstor Vicente, un claro referente de ese movimiento, destaca el coraje cívico que significó ese accionar. Néstor Vicente, ¿qué significó la multipartidaria? ¿Usted cree que realmente influenció para que la Argentina retome la democracia? Bueno, multipartidaria fue la expresión de la política existente, digamos, ¿no? Englobando a todos, los más duros y los menos duros. Reunía 5 partidos. Eran los partidos que tenían alguna vida más activa, radicales, peronistas, los demócratas cristianos, los intransigentes de Oscar Allende y el desarrollismo de Frondizi. La dictadura venía hackeada primero por un hecho invalidante de origen, el reemplazar la voluntad popular. Si bien la Argentina estaba acostumbrada a ese avatar,
esto en la conciencia de muchos argentinos estaba. Habían usurpado la voluntad popular. Y después hay que reconocer que los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, asamblea, el CELS, etcétera, etcétera, digamos, habían hecho eran una topadora, ¿no? Muy fuerte, resistiendo. Y el mérito fue la sensatez de todos de tener que concluir en una máxima común expresión. Esa máxima común expresión que se fue desarrollando y que al otro año, a fin del otro año, creo que es diciembre del 82, produce esa marcha en donde asesinan a Flores. Bueno, fue una marcha trascendente de la multipartidaria. En el documento que la multipartidaria da a conocer, una convocatoria al país, entre otros puntos, se habla de reconciliación en base a la verdad. Pero aparece la palabra reconciliación y le quiero preguntar si la idea de la multipartidaria era llegar al perdón de los militares. No, digamos, no entendíamos todos eso. Por eso está una palabra reconciliación, otra palabra verdad. Son los tironeos. La palabra reconciliación la había puesto en la agenda el episcopado. Entonces había un sector de la multipartidaria que creía que era un buen dato, por eso una de las primeras entrevistas de la multipartidaria es el episcopado. Creía buen dato tomar la palabra de ese documento del episcopado que era reconciliación nacional o algo por el estilo. El tema de la verdad lo metíamos los que forzábamos más las cuestiones de derechos humanos. ¿En qué cree que incidió realmente, más allá del hecho posterior que es la Guerra de Malvinas? Fue en la presencia de la política organizada, la presencia de la historia de los partidos puesta en presente, porque hasta ese momento los que habían luchado contra la dictadura eran organismos de derechos humanos. Me acuerdo la reunión en el estudio de la calle Paraguay de Vicente Sadi, sí, que después le pusieron una bomba en un momento determinado. Sadi fue un dirigente importante frente a la dictadura. En ese hermoso estudio que tenía, nos albergaba, y Vittel iba ahí, ¿no? O sea, que Vittel era la cabeza del peronismo oficialmente, ¿no? En ese sentido, era un foco de resistencia. Lo importante de resistir, y siempre en un tema futbolero, ¿no? No es lo mismo perder 1-0 que perder 5-0. La resistencia hacía que se perdiera por menos. Porque a veces la gente decía, no vale la pena porque no se los puede enfrentar. Bueno, pero la resistencia le ponía límite. La palabra de Néstor Vicente, recordando justamente lo que significó la lucha de esos 5 partidos políticos que durante la dictadura mantuvieron algo de vida y que de alguna manera también formaron parte de lo que fue esa transición, por ejemplo, a través de la marcha de diciembre de 1982 a la que hacía referencia recién Néstor Vicente. Sigamos varios testimonios grabados, pero también invitados aquí en esta edición especial de Visión 7, en este set instalado a metros de la Plaza de Mayo. Javier Trímboli es historiador. Javier, gracias por venir. Buenas tardes. Hablamos recién con Néstor Vicente de la multipartidaria. ¿Qué significó esto para la llegada de la democracia en Argentina? La multipartidaria fue un hecho muy importante. El documento primero de la multipartidaria es del año 81, antes que sea tarde se llama ese documento. La multipartidaria también se llamaba Pentágono Político porque había 5 expresiones políticas, la UCR, el Partido Justicialista, la Democracia Cristiana, el MIT y el Partido Intransigente. Lo cierto es que la multipartidaria jugó un papel importante, pero al mismo tiempo lo que catalizó, aceleró ese papel fue la propia Guerra de Malvinas. Los tiempos políticos de la multipartidaria para suceder en transición al gobierno militar eran tiempos políticos que estaban pensados como tiempos mucho más dilatados. La Guerra de Malvinas los va a precipitar. Por eso, importantísima, después de la Guerra de Malvinas, la gran movilización a la que convoca la multipartidaria el 16 de diciembre de 1982, movilización que sobrepasó las expectativas de la multipartidaria. En las ideas de ese pentágono político se trataba simplemente de reforzar la convocatoria a elecciones de la dictadura, que ya la había hecho para el 30 de octubre, acercar una ofrenda floral a la pirámide de Mayo
pero la movilización desbordó. Desbordó, entre otras cosas, ¿por qué? Porque los reclamos que se venían acumulando desde hace años eran mucho más que posibles de ser contenidos por un arreglo floral. Y por supuesto, muy recordada esa marcha porque tuvo una víctima, asesinado, Dalmiro Flores, un obrero salteño que a 100 metros de donde estamos, fue asesinado, entre otras cosas, por un policía de civil que bajó de un Falcon verde y le disparó por la espalda. Veíamos, Javier, recién a Néstor Vicente, pero recordarnos cuáles fueron las figuras políticas que catalizaron justamente ese reclamo y que antes de las elecciones del 83 fueron las que de alguna manera impulsaron el regreso a la democracia. Claro, a ver, la marcha de la multipartidaria, esos eran los planes, iba a ser encabezada por Contín, Carlos Contín, que era aquel que estaba al frente de la UCR en ese entonces, el opositor a Raúl Alfonsín, que en ese entonces ya se había lanzado como precandidato bien a la presidencia, pero estaba en minoría al interior del partido de la Unión Cívica Radical. Después, en el Partido Justicialista, Diolindo Felipe Vittel, que luego va a ser el vicecandidato bien de Ítalo Argentino Luder. Después, Frondizi en el MID, Oscar Allende en el Partido Intransigente y Francisco Cerro en la Democracia Cristiana. Ahora, yo digo estos nombres y no son los nombres de lujo de la democracia. Alfonsín no estaba dentro de esos 5 primeros, porque en ese entonces Renovación y Cambio era una corriente, si se quiere, de centro-izquierda, minoritaria, aún dentro del radicalismo. Al mismo tiempo, Saúl Ubaldini, que va a ser el gran referente al interior del peronismo, también lo podría decir Antonio Cafiero, no estaban al frente del Partido Justicialista, sino que estaban en la plaza, movilizados, pero por fuera, diría así. La multipartidaria tenía mucho de un acuerdo que quería ser de transición hacia la democracia. No esperaba un horizonte de tanta lucha como fue el que se dio. ¿Y qué pasó justamente para que en el caso de Cafiero, de Raúl Alfonsín, llegaran a donde llegaron, es de estar en un cuarto o quinto plano a llegar a los primeros planos, a encabezar, bueno, manifestaciones importantes? ¿Por qué ese cambio en tan poco tiempo, Javier? Yo te diría que hay un hecho muy importante. Primero, lo que hemos terminado de aprender en estos últimos años, la dictadura no fue solamente una dictadura militar. Digo, la sociedad argentina prestó consenso a la dictadura militar en una buena parte de ella. Al mismo tiempo, la dirigencia política también prestó consenso a la dictadura militar. Sin ir más lejos, hubo cantidad de intendentes de pueblos en las provincias que fueron intendentes que provenían del radicalismo. Carlos Contín, el mismo 16 de diciembre, dice: esta marcha no es contra nadie. O sea, no quiere manifestarse en contra de la dictadura. La gente en la calle lo que canta es paredón, paredón contra todos los milicos que vendieron en la nación. Había una suerte de contrasentido. Alfonsín lo que logró interpelar muy bien fue el anhelo de un profundo cambio de la ciudadanía argentina respecto a lo que había pasado en la Argentina hasta ese entonces. Un dato concreto. Al interior de la Unión Cívica Radical, la línea nacional, la línea de Balbín, propuso a Fernando de la Rúa como el candidato del conservadurismo radical. Lo avasalló Alfonsín, porque no quedaba duda que Alfonsín era lo nuevo, al interior del radicalismo y de cara a la sociedad, no Fernando de la Rúa. Algo parecido podríamos decir respecto de Cafiero. Luego de la derrota de Luder Vittel, Cafiero surge como la figura renovada, que no ha tenido nada que ver con la dictadura, que rompe con la dictadura, que tiene nuevas formas políticas y que ya no da viejo a ese viejo tan deteriorado que era propio de la dictadura, que además nos había llevado al desastre de Malvinas. Javier, te invitamos y los invitados a todos también, hablabas recién de la guerra de Malvinas, a compartir justamente el testimonio de una persona que se convirtió con el tiempo en un referente justamente de quienes fueron los excombatientes de Malvinas. El testimonio de Ernesto Alonso, esto decía. Ernesto, ¿cómo fue el momento en que recibiste la noticia de ir a Malvinas? Yo recuerdo el 30 de marzo de 1982. Yo estaba haciendo la colimba y ya como soldado viejo nos acuartelan en el regimiento ante los movimientos que había ya, la sociedad, el grupo de las manifestaciones en la calle, el 30 de marzo del 82, la CGT pidiendo por las marchas de Pan, Paz y Trabajo, donde mueren hubo varios muertos en todo el país, nos dicen que posiblemente teníamos que salir a reprimir, ¿no? Y salíamos de patrulla en lo que es la zona del Gran La Plata, Berizo, Ensenada, la zona industrial. Y entre nosotros nos miramos, estos tipos tan locos, ahí están nuestras familias, nuestros padres, amigos, hermanos, vecinos. Y además, una semana más nos íbamos a nuestras casas. Y de repente aparece el 2 de abril.
No estábamos preparados para una guerra, nosotros no estaban preparadas las Fuerzas Armadas para una guerra. Las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional. Como te decía anteriormente, estaban bajo la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo. Nosotros como jóvenes entrábamos dentro de esa hipótesis de posibles enemigos. Y nos enteramos en Río Gallegos, en ese puente aéreo que se hace desde Buenos Aires hasta Río Gallegos, y es allí que nos dicen, bueno, mañana volamos a Malvinas. Lo que nos permitió sobrevivir a esas circunstancias fueron estos afectos, estar con amigos, con compañeros, y en muchos casos estar también entre dos frentes. También el tema de el frente que teníamos con los propios militares argentinos. Si hay algo que nos alejó de Malvinas fue la guerra. Porque reivindico absolutamente los derechos que tenemos de soberanía sobre esos territorios usurpados. Creo que por historia, por geografía, por acercamiento, y eso es irrenunciable, pero no reivindico la decisión de esa dictadura militar. ¿En cuánto crees que influyó la guerra de Malvinas en definitiva para recuperar la democracia? Fue la apertura final, digamos, ese proceso que se dio de lucha de nuestro pueblo, de las organizaciones políticas, gremiales, de la historia de resistencia de nuestro pueblo, de saber que el estado de situación social y económica era inadmisible. Yo creo que fue la bisagra final que lamentablemente le costó la vida a 634 compañeros. Creo que después la experiencia nuestra al regreso de Malvinas como jóvenes nos vimos muy comprometidos en la recuperación de la democracia. Imagínate que veníamos con mucha bronca, o sea, pensando que no podía, este país no era, digamos, no era el país que uno tenía pensado como joven y que necesitábamos reconstruir otro país. El tramo final para la recuperación de la democracia fue la guerra de las Malvinas, recién decía Ernesto Alonso. ¿Estás de acuerdo, Javier? Sí, me parece interesantísimo. Aparte, creo que es notable que excombatientes, en este caso como los que representa Ernesto Alonso, que en más de un momento cumplieron un papel, ocuparon un papel desplazado en la democracia, hoy en su reclamo de soberanía y también de derechos humanos respecto a lo que fue la guerra de Malvinas, en donde se cometieron cantidad de violaciones a los derechos humanos de los soldados, tengan la presencia, tengan la significatividad, puedan compartir la palabra y su palabra sea tan escuchada, porque realmente es de lo más interesante. Y Javier, ¿qué significó con el paso del tiempo los levantamientos posteriores, ¿no? Ya en democracia, levantamiento en la tablada, en cara pintadas? Yo diría que diferenciaría, ¿no? Hay un primer momento de la democracia que por lo general se suele llamar el momento de la primavera democrática o de la ilusión democrática, donde se creyó que dar la página de lado, empezar una nueva historia, que fuera una bisagra el 10 de diciembre del 83, iba a ser una tarea sencilla. Daba la impresión que el pasado no nos iba a tomar. Lo que de alguna manera a través de los levantamientos cara pintadas quedó claro es que el pasado seguía siendo muy fuerte, que era muy resistente lo que había producido la dictadura y que había dejado cantidad de herencias militares, políticas, económicas, herencias que empezaron a pesar sobre la propia democracia. De alguna manera, cuando en el año 89 se producen los saqueos, bien, lo que queda muy claro es que la Argentina había sido transformada económicamente y que esa transformación económicamente estaba produciendo una nueva situación social inédita para ese entonces. Respecto a los militares, lo mismo. La decisión de Alfonsín, junto con los organismos de derechos humanos, de avanzar en el juicio bien a los militares genocidas, tenía sus consecuencias. Sus consecuencias fueron una estructura militar muy poderosa que no iba a soportar esa situación. Javier, en estos primeros levantamientos militares, en esta primavera democrática, como bien definías vos, ¿cuál crees o cuál ha sido en todo caso el apoyo civil que han tenido estos primeros levantamientos militares ya en democracia? Me parece que lo que acabas de decir merecería un estudio fenomenal, estudio que no está hecho realmente, porque por lo general lo que recordamos en la Semana Santa de 1987, donde durante 4 días esta Plaza de Mayo y todas sus calles adyacentes se vieron repletas de una multitud que lo que hacía era, más allá de su bandería política, defender a Alfonsín, defender las instituciones republicanas y decir que no podía haber marcha atrás, que no podía haber
también un nuevo ciclo de golpes de Estado en la Argentina. Evidentemente, el levantamiento militar fue ante todo militar, pero también tuvo complicidades civiles. ¿Por qué? Porque sin ningún lugar a dudas, el gobierno de Alfonsín despertó enormes disgustos, odios entre clases que habían sido las que habían sostenido la dictadura militar, fundamentalmente las clases dominantes. Por tanto, es un estudio bien interesante para hacer en ese entonces, porque yo creo que en el año 87 era todavía posible ser imaginado una marcha atrás. Era posible ser imaginado un golpe de Estado y volver a una dictadura. Alfonsín tuvo que lidiar con esa situación tan pero tan difícil, ¿no? Está llegando ya la presidenta Cristina Fernández a la Casa Rosada, justamente a propósito de esta situación. Compartimos junto con ustedes la llegada a través del helicóptero presidencial y después de que le fue dada el alta, ¿no? Porque Cristina Fernández puede viajar en helicóptero desde Olivos a la Casa Rosada porque los últimos estudios neurológicos así se lo permiten. Bueno, de esta manera entonces arribaba la primera mandataria al helipuerto de Casa de Gobierno, muy cerca de la sede gubernamental, y de esta manera arribaba a Casa de Gobierno. En minutos comenzará entonces el acto en la Casa de Gobierno. Se entregarán los premios a Azucena Villaflor y luego la palabra, el discurso en estos 30 años de democracia de la presidenta Cristina Fernández. Pero nos vamos rápidamente con Gabriela Radice, un nuevo contacto. Gabriela. Claro, aquí estamos viviendo todo esto que tiene que ver con la emoción y que tiene que ver con los artistas, con la celebración de los que pasaron. Hace un ratito el maestro Jaime Torres estaba en escena y ahora el Chango Spasiuk se está preparando porque dentro de un ratito más, Chango, bienvenido, buenas tardes. ¿Con qué propuestas vas a subir al escenario? Primero, agradecer, saludar a toda la gente a través de la televisión pública. Estamos contentos de estar acá. Celebrar no es entretenimiento, celebrar es pensar en voz alta entre todos y estoy muy contento de formar parte de esto de estos 30 años. Así que, y voy a estar con el maestro Rafael Gintoli, que es el concertista de violín, con una pequeña orquesta de cámara llamada Estación Buenos Aires, y con un invitado que es Gabriel Cocomarola, el nieto de Tránsito Cocomarola, y es un poco del chamamé, con Gabriel Cocomarola, la tradición del chamamé, con el maestro Gintoli, un poco de mi manera contemporánea de ver, y en un mini concierto vamos a hacer nuestro pequeño aporte en esta celebración. Los sonidos de toda la tierra, los sonidos de todas las partes de la Argentina están unidos en esta tarde aquí. La unión, sumar, pedir esta democracia para siempre, ¿verdad? Por lo menos es un escenario en donde hay música, pero yo siento y anhelo que esa música sea como diferentes maneras de ver las cosas, los acontecimientos, diferentes voces, diferentes opiniones, y creo que la construcción social es la suma de todas esas pequeñas miradas, de esas diversas y pequeñas músicas de diferentes lugares del país. Es intentar hacer lo que le toca hacer uno lo mejor que se pueda. Ahí está el Chango Spasiuk, su palabra, su voz, en un ratito su música en el escenario, aquí en esta tarde de celebración de los 30 años de democracia. Bueno, el testimonio del Chango Spasiuk en este diálogo con Gabriela Radice. Lógicamente vamos a continuar con más testimonios de artistas, de representantes de la música, de todos los estilos que estarán pasando por este escenario montado, decimos, a metros de la Casa de Gobierno. Y para todos aquellos que están viendo desde casa, en distintos puntos del país, hay un escenario principal que está ubicado de espaldas a la Casa Rosada. Ese es el lugar desde donde, a partir de las 3 de la tarde, se están desarrollando todos los actos artísticos, pero previamente un escenario secundario de espaldas al Cabildo, que además también tendrá la posibilidad, como la Casa Rosada, de la proyección de imágenes dentro de un ratito nada más, tal como ha ocurrido en los otros actos populares y de recordación de aniversarios aquí en la zona de la Plaza de Mayo. Un sonido que invade, lo podemos asegurar. Desde la Plaza de Mayo hasta el Obelisco se escucha todo. Hay torres de sonido por las diagonales, por Avenida de Mayo, para que quienes se están acercando a través de las distintas columnas puedan escuchar a medida que llegan a la plaza todo lo que está ocurriendo en el escenario. Hablando de la plaza, hablando del escenario, hablando de la gente, siguen llegando diferentes columnas por las avenidas y calles que dan a la Plaza de Mayo. Bueno, en muchos casos mucha gente ya se está concentrando en los alrededores de la Plaza de Mayo, columnas que están ingresando o intentan ingresar hasta este lugar. Pero seguimos recorriendo la plaza, seguimos con más testimonios
Ariel Majirena, adelante. Gracias. Y además de las organizaciones que bien mencionás, está el ciudadano de a pie, el votante, el participante silencioso, el protagonista de esta democracia. Y estamos con Eduardo. Eduardo es un trabajador, es albañil, es electricista, es plomero y es un hombre del conurbano que hoy, en lugar de volver a Merlo, decidió venir a participar de esta celebración. ¿Y cómo mira entonces un trabajador argentino, un hombre del conurbano bonaerense, esta fiesta, esta celebración de 30 años de institucionalidad? Yo lo veo como una obligación, como una necesidad. Vengo a disfrutar la juventud, para que también se enteren aquellos que nos hicieron pasar muy mala vida. Yo ya soy una persona que va para los 50, no quiero más corrida bancaria, no quiero más corralito. Queremos un país libre, con un proyecto nacional como el que tenemos, que nos apoyan, que estamos todos juntos. Ver la juventud acá es impresionante, es hermoso. Yo viví otra cosa, me crié en otro proceso y hoy esta libertad. Nos faltan muchas cosas, pero hicimos muchas cosas y junto al proyecto de Cristina, con el proyecto nacional y popular, con Néstor, que no teníamos ni esperanza. Como trabajador te puedo asegurar que nos volvió la esperanza, la vida. Llegaron las vacaciones, están llegando, los hijos pasaron de grado. Uno no tiene que andar pidiendo para comprarle un cuaderno porque con su sudor, con su trabajo, se lo está ganando. Muchas gracias, Eduardo. Y lo que podemos decir es que hace instantes, cuando se conoció que estaba llegando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner precisamente a presidir el acto oficial de celebración de 30 años de institucionalidad en la Argentina, hubo una ovación. Todo el mundo se enteró aquí, vimos las imágenes por las pantallas. Una fiesta que sigue nutriéndose en la Plaza de Mayo. ¿Siguen, Silvia? Muchísimas gracias, Ariel. Lo mismo que estamos observando desde aquí, desde esta plataforma que está elevada a unos pocos metros del piso, justo en la esquina de Bolívar y Avenida de Mayo, para compartir con todos ustedes lo que está ocurriendo. Bueno, hace minutos entonces, reiteramos, arribó la presidenta de la Nación, lo hizo en helicóptero desde la residencia presidencial de Olivos. Recordemos que ayer, cuando se brindaba el parte médico suministrado justamente por los profesionales que atienden a la primera mandataria, se anunció justamente que podía comenzar a volar tanto en helicóptero como en el avión presidencial. Bueno, pero rápidamente nos metemos en el Museo del Bicentenario. Allí ya se encuentra la presidenta de la Nación. En minutos más comenzará este acto central donde se entregará el premio Azucena Villaflor y luego la palabra de la primera mandataria en este acto central por los 30 años de democracia en la República Argentina. Un premio Azucena Villaflor este año con un destinatario muy especial, alguien muy querido por la República Argentina, bueno, por el mundo entero, por los españoles, pero por los argentinos sobre todo, como es Joan Manuel Serrat. Y lo que implica el premio Azucena Villaflor, ustedes saben de quién se trata, es una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, una de las que dijo individualmente no podemos conseguir nada, juntémonos, vamos alrededor entonces de la pirámide de Mayo y de esa manera pidámosle a Videla que nos reciba. Este fue el testimonio que dio lugar a las primeras rondas en la plaza, que todavía se siguen realizando y que justamente fueron el germen, el impulso, el puntapié para un reclamo y para una lucha que ha sido reconocida internacionalmente. Por eso el nombre del premio, ¿no? Azucena Villaflor tiene tanta importancia para quien lo da y sobre todo para quien lo recibe. Silvia, hablando de lucha, hablando de reclamo, hablando de resistencia, parte de la democracia, claro, es la carpa docente, instalada justamente para pedir un montón de reivindicaciones que realizaban los maestros de diferentes partes de la República Argentina. Tenemos justamente ese momento, qué pasaba con la carpa docente en esta democracia. Parche del archivo del noticiero de Canal 7. Hacemos una pausa, compartimos justamente esta parte de la historia, la carpa docente, y volvemos en minutos. ¿Te parece? Dale, vamos. Lo vemos. Hemos acumulado mucha rabieta, es muy injusto lo que tenemos que hacer, es muy injusto tener que sostener un ayuno tan prolongado. Sabemos que es muy bueno luchar por los derechos de la gente. Confiamos en la educación, confiamos en el seguimiento de esta ley. Empieza el trabajo, no es un punto de llegada a la promulgación de la ley, es un punto de partida. Poder estar trabajando los docentes con los alumnos en las aulas, donde está contemplado lo que es la tecnología y las nuevas tecnologías, importantísimo para brindarle todo lo que se necesita para poder defenderse en esta sociedad demandante.